gracias te damos por tu Espíritu Santo que empieza a fluir cuando adoramos tu nombre, cuando abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por tu presencia que viene a nuestras vidas. Padre Santo, que esta presencia tuya, Señor, nos guía a toda verdad. Tu Espíritu Santo nos enseñe las cosas. Y Padre Santo, ministre también. Y ninguno salga igual como llegó esta mañana. Todos llevemos tu palabra, tu unción, tu presencia maravillosa. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas personas no despertaron hoy? Murieron en el sueño. ¿Cuántos perdieron la vida en un accidente, en una riña callejera o una sobredosis? ¿Y cuántos hay que quisieran no haber despertado porque están llenos de problemas y dificultades? Porque a medida que pasan las horas y los días, parece que la tormenta alrededor de ellos ruge más fuerte, se embravece más y más. ¿Cuántas personas no tienen las fuerzas físicas, mentales, emocionales y espirituales para enfrentar el nuevo día? ¿Cuántos no quisieran seguir viviendo? Aún los cristianos pasamos por momentos así, tal vez, en un momento u otro. Pero la palabra del Señor nos asegura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana hay un día por delante para vivirlo diferente, para tomar una decisión, para darle un vuelco a nuestra vida, para hacer lo que debimos haber hecho y no lo hicimos, para hacer cambios todavía en nuestra vida. Gloria al Señor. Hemos leído la parábola de los talentos. Hace unas semanas atrás prediqué de la parábola anterior, Mateo 25, del 1 al 13, donde estudiamos precisamente la parábola de las 10 vírgenes. Y ahora viene la continuación, la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos, que en primer lugar, antes de entrar en ella realmente quisiera decir que cuando se pregunta a las personas de qué se arrepienten, qué lamentan en su vida, cuando se les pregunta por algo que ocurrió dentro de los últimos 10 días, generalmente las personas dicen aquello que lamentan haber hecho. Como por ejemplo, haber comido demasiado en las fiestas patrias, como haber tratado mal a alguien, como haberle hablado o contestado mal a una persona, en fin, como haber tenido una explosión de ira, como haberle dicho no a alguien que les pedía un favor. Son cosas inmediatas que hicimos. Es fácil recordar y arrepentirnos de lo que hemos hecho últimamente que no ha estado bien. Pero cuando la misma pregunta se le hace a personas que lamentan o de qué se arrepienten, ya no en los últimos 10 días, sino en los últimos 10 años, o en los últimos 20 años, generalmente la respuesta dice relación no con cosas que hicieron, sino con cosas que no hicieron. No hicieron. Como no haber estudiado, no haber terminado su educación, como no haber aceptado un desafío a irse a otro lugar, o haber aceptado el desafío de un nuevo trabajo, o no haberse decidido por una persona
a la cual amaron, pero que finalmente no se casaron con ella y después, 10, 20 años después, lo lamentan. Es así, la gente se arrepiente de lo que hizo recientemente y normalmente se arrepienten de lo que no hicieron cuando miran su vida hacia atrás y piensan cómo pudo haber sido. En la parábola de las vírgenes insensatas que estudiamos hace una semana atrás, la palabra nos hablaba, la idea central es estar preparados porque el Señor vendrá. ¿Es así? Estar preparados para la venida del Señor. Pero en la parábola de los talentos se nos habla respecto a qué hacer mientras esperamos la venida del Señor. Una cosa es saber que Cristo vendrá, pero en segundo lugar, ¿qué es lo que hago mientras espero que el Señor venga? En la parábola de los talentos que hemos leído en esta mañana, el Señor, que es un Señor riquísimo, que ha entregado bastante a sus siervos, Él se va a ir, dice, se va yéndose lejos, dando a entender que por un largo tiempo Él va a estar ausente. Y sin duda que este Señor de la historia representa a nuestro Señor Jesucristo, que se fue, ¿verdad?, que ascendió a los cielos, pero que volverá un día a pedir cuentas, ¿no es cierto?, que vendrá a buscar a su iglesia. Y a medida que pasan los años, más cercana, más inminente es la venida del Señor. A cada uno de sus siervos, este Señor riquísimo, que tiene demasiado, porque Dios tiene todo, ¿verdad? Todo proviene de Él, toda buena dádiva proviene de Él. Toda capacidad que nosotros hemos recibido, toda capacidad intelectual, artística, física, espiritual, todo proviene del Señor. Y este Señor riquísimo entregó talentos a sus siervos. Y el talento no es una moneda, el talento es una medida de peso, dicen los historiadores. Y era una medida de peso digamos, que era valiosa, una medida, un talento de plata, no era una moneda, digo, era una cantidad que pesaba algo, por eso se llamaba, y se le llamaba talento. Y eran medidas, al haber dado un talento a una persona, era en el fondo una buena cantidad de plata, de dinero, no era una moneda. También a uno dio 2 y a otro dio 5 talentos, lo que nos habla de las diferencias individuales, ¿verdad? Dio distintas, cada uno conforme su capacidad, porque todos somos distintos, todos tenemos distintas capacidades, todos hemos tenido distintas oportunidades en la vida. Cuando uno visita lugares muy pobres, como países muy pobres, como, con respeto lo digo por supuesto, como en África, como en Haití, uno se da cuenta que hay gente muy talentosa, gente que ama al Señor, pero cuyas oportunidades de vida, oportunidades de surgir, de avanzar, de triunfar, son muy pocas. Son muy pocas. Hay gente que tiene muy poca oportunidad de salir adelante en la vida. Y cuando salen, gloria a Dios, es un gran mérito, ¿verdad? Hay distintas oportunidades. No todos aquí hemos tenido la vida igual. Algunos han tenido una vida aventajada, una vida bendecida materialmente, próspera, tal vez desde niños. Otros han tenido una vida muy dura,
muy triste, con muchas carencias. Son distintas las oportunidades que tenemos en la vida. Son distintas las capacidades que también tenemos. Algunos tienen grandes habilidades, grandes talentos. De ahí ahora se usa la palabra talento, ¿verdad? Otros tienen menos talentos, pero ninguno tiene nada. Ninguno tiene algo, una gracia, una capacidad, algo que Dios no le haya dado. Todos tenemos algo que Dios nos ha concedido. Todos servimos para algo. Todos tenemos la capacidad espiritual, intelectual, física, artística para hacer algo en la vida. A todos Dios nos ha bendecido. Por eso es que nosotros, mientras esperamos la venida del Señor, nosotros tenemos que estar muy conscientes que debemos ocuparnos en el bien, que debemos servir a nuestro Señor. El Evangelio no es solamente una maravillosa oportunidad de ser bendecidos, aunque sí lo somos, aunque tenemos el poder de Dios siempre queriendo darnos, queriendo proveernos, queriendo sanarnos, queriendo restaurarnos, queriendo hacer un milagro grande en nuestra vida. Pero también conocer al Señor implica que nosotros somos responsables delante de Dios, que tenemos algo que hacer con lo que Dios nos ha dado, que a Dios hay que servirlo. Gloria a Dios. A Dios hay que servirlo. Hay que vivir para Él. Gloria al Señor. Todos tenemos una capacidad, tal vez un mínimo porcentaje de personas en nuestra congregación no saben leer, pero las hay a veces, pueden haber, ¿verdad? Pero Dios también quiere ayudarles y quiere abrir puertas para que puedan aprender a leer y educarse más. Hay limitaciones, pero también hay capacidades. Está también esa bendita capacidad que tenemos todos los seres humanos, que no es ni siquiera necesario leer, saber leer, que es la capacidad de orar. Podemos orar todos los días. Gloria al Señor. Tenemos también la capacidad de amar a nuestra familia, de amar a los que nos rodean, incluso como nos manda el Señor, de amar a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de creer también. Dice la palabra del Señor que nos ha sido dada a todos una medida de fe. Y esa medida de fe hay que ocuparla. Hay que depositar la confianza en Dios, y al que cree todo le es posible. Gloria a Dios. Todos los seres humanos, de una u otra manera, los creyentes me refiero, tenemos la capacidad dada por Dios para dar testimonio, para contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez no podemos ocupar el púlpito siempre, tal vez no nos atrevemos a hablar en público, pero de persona a persona podemos decirle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios puede hacer por ellos también. Gloria al Señor. Todos tenemos también la posibilidad de recibir unción y poder de Dios para ministrar en algún área de nuestra vida, para servir en algún tipo de ministerio. La semana pasada hice un llamado para personas que sentían el llamado, a su vez, valga la redundancia, de servir y trabajar en el ministerio próximo que vamos a tener hacia los adultos mayores. 17 personas respondieron y varios se me acercaron en la semana diciendo: yo no pude venir. Gloria al Señor. Personas que yo no sabía, personas que no tenía idea que tuvieran este interés, personas que hacen tal vez poco
aparentemente en el servicio de la iglesia, pero que manifestaron este interés en servir. Por lo cual, yo me alegro tanto, es motivo de gozo, porque hay gente dispuesta a servir y se nos va a extender desde el próximo año, es como que nos va a salir otro brazo más. Así como tenemos ministerio a los matrimonios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, tendremos también un ministerio para los adultos mayores. Gloria al Señor. Que no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ellos. Yo les pongo mi bendición nada más, y mi cobertura, pero ellos lo van a hacer. Y hay muchos deseos, y muchos testificaron de cómo Dios les ha puesto esta carga de servir a los adultos mayores, de animarlos, de amarlos, de cuidarlos, de ministrarles. Todos tenemos una capacidad, gloria al Señor. Y yo espero que usted en esta iglesia descubra qué es lo que Dios quiere que usted haga. Pero todos tenemos que hacer algo. El Señor se fue lejos, el Señor de la parábola se fue lejos, pero un día volvió. Y así también nuestro Señor Jesucristo pronto volverá. Y su iglesia tiene que estar preparada, no solo esperando su venida, amando su venida, sabiendo que Él vendrá, sino también haciendo lo que Dios quiere que hagamos mientras le esperamos. La parábola de las vírgenes nos dice que el Señor vendrá. Atentos, el Señor va a venir. La parábola de los talentos nos dice que hay que hacer algo mientras el Señor viene. Gloria a Dios. Y por eso es que, habiéndonos dado el Señor distintas capacidades, distintos talentos a cada uno, nosotros tenemos que servir al Señor. Pero, y de acuerdo a la capacidad, Dios evalúa, Dios sabe. Al que el Señor le dio 5, este los trabajó y multiplicó a 10. El que tenía 2, los trabajó y multiplicó también, ¿verdad? Trayendo otros 2 talentos. Pero el que tenía 1 fue el que falló, porque lo escondió en la tierra. No hizo nada. No hizo nada, tenía un concepto errado de su patrón, pensaba que era un hombre duro, que era un hombre malo, un hombre exigente, y entonces lo único que hizo fue enterrar su talento. Y conforme el concepto que tenía él de su patrón, el amo lo juzgó así. Y así también Dios va a hacer con nosotros, según el concepto que nosotros tengamos de Dios. Pero lo importante es que el talento que tenía este hombre, el único y que escondió, le fue quitado. Cuando niño, porque tuve la bendición de haber sido enseñado desde niño en las Escrituras, yo no entendía el final de esta parábola. Pensaba que Dios era injusto. ¿Por qué al que tenía 1 se le quitaba y se le daba más? No lo podía entender. Me parecía, ¿por qué el patrón actúa así, entendiendo que el patrón era Dios? ¿Por qué le quitaba el 1 que le había dado y se lo daba al que tenía más? Porque así dice la Escritura, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Yo me imaginaba que esto se refería a la gente rica. Y yo interpretaba en mi mente de niño y decía, ¿por qué a los ricos le van a dar más? Y al pobre le van a quitar lo que tiene. Aunque esa es una realidad en el mundo, pero no es una realidad conforme a la voluntad de Dios. Existe esa maldad, ¿verdad? Que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Pero no es esa la voluntad de Dios de ninguna manera. Pero no está hablando de esto el Señor, sino que el Señor está explicando el principio de que lo que no se trabaja se pierde.
se atrofia. Si usted no usa sus músculos, se van debilitando, se van atrofiando, ¿verdad? De ahí viene la propaganda del Ensure, ¿no es cierto? Le dice que si ya no puedes hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Toma Ensure, dice, porque se va perdiendo la capacidad muscular. Es así, lo que no se ocupa, la vida sedentaria hace que la musculatura se debilite, se atrofie, ¿verdad? Se atrofia, se pierde. Pero así también esto lo aplicamos en el ámbito espiritual, que lo que Dios nos ha dado, si no lo trabajamos, si no lo ocupamos para su gloria, se va a perder. Se va a perder, y hay muchos ministerios perdidos. Hay muchos que podían cantarle al Señor y no le han cantado nunca, y finalmente nunca cantaron y perdieron la voz. Lo que Dios nos ha dado hay que trabajarlo. Hay que servir al Señor. En la palabra del Señor muchas veces el servicio a Dios se le llama la obra, y a nosotros se nos llama obreros. Y tenemos un llamado de parte de Dios a ocuparnos en su obra. No es solamente congregarnos a escuchar una palabra y venir fielmente a este culto, o al segundo o al tercero del día domingo. Esta palabra hay que vivirla, hay que practicarla, hay que hacer lo que Dios nos manda, hay que trabajar en la obra del Señor. Antiguamente se hablaba mucho de esto, de trabajar en la obra del Señor. Incluso habían himnos antiguos que decían: yo quiero trabajar en la obra del Señor. Trabajar y orar, trabajar y velar. Confiar, siempre orar, que el Maestro pronto volverá. Pero hoy día no se habla de trabajar, se habla de recibir, se habla de reclamar, se habla de apropiarse, se habla de recibir para nosotros y para nosotros cada vez más. Yo creo plenamente en la prosperidad de Dios. Creo en que Dios quiere prosperar a sus hijos, pero no creo en la doctrina de la prosperidad como una doctrina que se presenta tantas veces en forma egoísta. Cuando voy a Estados Unidos veo los predicadores que le hablan a pura gente endeudada, que le hablan de todo lo que tienen que reclamar y recibir para tener cada día más, tener cada día más, o salir de sus deudas. En el país más próspero del mundo es un recibir, un recibir y un recibir. Pero la palabra del Señor nos habla de dar, nos habla de morir a nosotros mismos, nos habla de crucificar nuestra carne, nuestro ego. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que, hermanos, nosotros hemos sido grandemente bendecidos. Hay un mover del Espíritu Santo sobre esta congregación, por gracia y misericordia de Dios. Hay bendición de Dios, hay unción, hay milagros, hay sanidades, pero nosotros no estamos en un plano, no podemos estar en un plano de solamente recibir. Nosotros tenemos que servir, tenemos que involucrarnos, tenemos que pensar qué me ha dado Dios, que yo debo trabajar para Él, que yo debo servirlo a Él, que debo hacer su voluntad en esta tierra. Gloria al Señor. Fue así. ¿Alguien me está despertando? Gracias por haber estado durmiendo. ¿Quién está durmiendo esta mañana? Marcelo, a veces he preguntado: ¿cuántos están durmiendo esta mañana? Me faltan los amén. ¡Amén! Por eso que lo pregunto de nuevo. Por eso que cuando dice que al que tiene se le va a dar más, porque el que es fiel en lo poco, el Señor le pone sobre mucho. Es admirable cómo una persona se dispone para servir a Dios y Dios le va dando más. Es admirable cómo una persona sencilla que sabe poco
pero lo poquito que tiene lo trabaja, le saca brillo para la gloria de Dios. Esa pequeña comisión que le dieron en preparación para un encuentro, para inicia, para un congreso, para una convención, para un trabajo X, esa sencilla labor de estar recibiendo a la gente, de estar en la puerta, de estar en el baño, pero son fieles y Dios les da más, y les da más, y les da más. Gloria al Señor. No toda la vida el que está hoy día en el púlpito fue pastor desde niño. Lo único que hacía cuando niño me hacía recoger la ofrenda. Y con temor, con timidez, estaba ahí parado, temblando el platillo. Pero acepté el desafío de recoger la ofrenda. Así todos los días hay oportunidades de servir a Dios en la congregación y fuera de ella, en el mundo, en la calle, entre la gente que necesita. Nosotros tenemos que servir a Dios, pero si nosotros no trabajamos lo que Dios nos ha dado, nos vamos a atrofiar y vamos a perder ese talento. ¿Y cuántos talentos perdidos hay en la casa del Señor? De gente que tiene la capacidad, que tiene una capacidad intelectual. Si tú has llegado prácticamente a egresar de la universidad, no es por nada. Es que tienes una capacidad, Dios te la ha dado, pero ¿qué estás haciendo con ello para servir al Señor? Si tienes una gran capacidad de trabajo, si eres esforzado y has prosperado, quizás llegaste con poco a este país y Dios te ha ido dando más y más, pero no es para que acumules riquezas. Esa capacidad también es para que sirvas al Señor, para que sirvas a Dios. Es así como entonces aquel que fue fiel en lo poco, el Señor le dio más, le multiplicó. El que sirvió, el que se dispuso, Dios le dio más. Miren una persona, aunque tenga poco tiempo en el Señor, que es fiel a Cristo, que está queriendo obedecer todo lo que la palabra le manda según va entendiendo, que siempre está orando, que siempre se está congregando, que de lo poquito que tiene ofrenda, diezmo. Miren esa persona fiel, que conscientemente, de acuerdo a lo que sabe, hace todo por agradar a Dios. Y véanla 1, 2, 5 años después, no va a ser igual esa persona. Probablemente va a estar en un puesto de liderazgo si no está en el ministerio. Porque Dios así levanta a las personas. En la medida que se disponen, que son fieles en lo poco, Dios les da más. Les da más, les da más. Gloria al Señor. Ese es el camino para ir avanzando en la obra del Señor. Ese es el camino para llegar al liderazgo, para ir creciendo, subiendo de nivel espiritual. Es simplemente disponiéndose y hacer conforme Dios nos ha mostrado, conforme Dios nos ha dado. Una persona que se consagra a Dios, una persona que está en todas, una persona que está dispuesta a ensuciarse las manos y limpiar el templo o hacer un trabajo manual sencillo, no toda la vida va a estar arreglando cosas materiales. El Señor la va a levantar y va a estar sanando corazones, va a estar restaurando familias, va a estar restaurando matrimonios. Dios lo va a levantar una y otra vez y lo va a llevar más y más de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ese que tímidamente, si quiere un aplauso, dé un aplauso al Señor. Ese que tímidamente aceptó el desafío de cantar, un día va a estar dirigiendo cultos, un día va a estar dirigiendo la alabanza, un día va a ser ministro de alabanza, un día el Señor lo va a llevar para cantar en otros lugares, para predicar. Todo va en progresión. Lo que ocupamos, lo que tenemos
que entendemos que Dios nos ha dado estas capacidades y las ocupamos para su gloria, la persona va a ir avanzando más y más y más. Gloria al Señor. Los pastores que tienen iglesias enormes no comenzaron pastoreando una gran iglesia. Algunos de ellos comenzaron de cero. Algunos de ellos comenzaron en el living de su casa, en una bodega, en un garaje, en una sede, en lo que fuera. Pero fueron fieles en lo poco y Dios sobre mucho les puso. Aquellos líderes que comenzaron con 2 o 3 en su célula y luego tienen una red, es porque han sido fieles al Señor y Dios les añade más y más y más. Pero gran tragedia de la vida es no hacer nada con lo que Dios nos ha dado. Y tenemos salud, tenemos vida, podemos leer la palabra, podemos orar, podemos amar a nuestra familia. No perdamos la oportunidad, ocupémosla. No sabemos si mañana tendremos esa oportunidad. Por eso que empecé diciendo, ¿cuántos hoy día no amanecieron? ¿Cuántos hoy día pasaron a mejor vida? Aunque no sé si será mejor vida si no se hizo nada por el Señor. ¿Cuántos ya no están, ya no tienen esa oportunidad? Gracias al Señor que las misericordias de Dios nunca cesan, que son nuevas cada mañana. Entonces hoy día tenemos la oportunidad de servir al Señor. Tenemos el resto de este año, hemos empezado el último trimestre del año, que nos fue volando el año. Hay cosas que no hicimos, pero tenemos 3 meses. Si Dios no viene antes, si el Señor nos da la vida y la salud para vivir estos últimos 3 meses, vivamos para la gloria de Dios. Sirvamos al Señor, comprometámonos con Él. Hagamos su voluntad, amemos a nuestra familia, leamos su palabra cada día, oremos al Señor cada día, sirvamos, ayudemos, hagamos algo. Pero la tragedia de no hacer nada es que al final lo perderemos todo y se nos cerrará la puerta. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Por eso, hermanos, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, nuevas son. Dios nos ha dado hoy una oportunidad de escuchar esta palabra. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en su casa hoy día. Dios ha tenido la misericordia de hacernos mirar nuestra condición hoy. Hagamos algo al respecto. Que no seamos hallados siervos infieles, sino que Dios pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho. Iglesia Jesús te llama, lo mejor está por venir.